¿Qué tal, amigos de Pasión por las Motos? Bienvenidos nuevamente al segmento de customización. Mi nombre es Osman Barrios y como les dije, vamos a estar hablando la transición de la moto customizada según la época, y en estos momentos vamos a hablar de las motos Bober. Realmente el hablar de las Bober es revocarse después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En Pearl Harbor, que fue donde se introdujo Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, fue donde surgió básicamente la enorme cantidad de motocicletas que utilizó el ejército. Para que tengan una idea, antes de Pearl Harbor, el ejército de Estados Unidos compraba más o menos 3,000 motocicletas por año para la guerra. Después de Pearl Harbor, a empresas como Harley Davidson e Indian, el ejército le pedía 90,000 motocicletas. Entonces, después de la guerra, después de que todo se acabó y firmaron la paz y todo lo que ustedes quieran, esa enorme cantidad de motocicletas que pasaron a ser ya pertrechos de guerra se fueron para depósitos del ejército. Entonces, veteranos de guerra no superiores de 28 años lo que hacían es, después de tanto tiempo de estar en la guerra, de estar en un país que no era el de ellos, y de lo único que sabían era matar, lo único que querían era un poco de libertad. ¿A qué me refiero con eso? Que realmente lo que hacían era liberarse un poco de recibir órdenes, de estar viendo gente muerta, de lo rígido que es estar en una guerra, máximo en una guerra tan dura como la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que pasaba ahí era de que ibas a un depósito de la milicia y por menos de $25 comprabas una motocicleta y lo que querías era ir a rodar, ¿verdad? A sentirte un poco libre, ¿verdad? Luego de eso, de la enorme cantidad de patojos que llegaron a Estados Unidos siendo veteranos de guerra con motocicletas, se fueron reuniendo como grupos de motociclistas. Y si queremos hacer algo más analógico a la historia, hay fechas donde podemos estipular que fue donde empezaron a resurgir las Bober. Les voy a contar. En 1943, si no estoy mal, un 4 de julio, en un pueblito que se llamaba Hollister, en San Benito, California, surgió de que hubo una especie de rally donde muchos grupos se reunieron, y uno de los grupos que más llamó la atención era un grupo que se llamaba Bush Fighter. Era uno de los grupos que también era de veteranos de guerra y gente civil que andaba en moto. Y lo que pasó ahí, con respecto a la historia de las Bober, era de que los Bush Fighter eran gente muy escandalosa, o borracha y todo lo que ustedes quieran, porque era gente que estaba, como les comentaba, queriendo salir de todo de este rollo del ejército. Entonces, lo que pasaba con Bush Fighter era de que ellos lo primero que hacían en sus motocicletas era recortar las loderas, achicar la motocicleta lo más posible, y esta gente llamó mucho la atención tanto de los medios escritos, fotografías, inclusive de la policía, porque ese evento que sucedió en Hollister, arrestaron a más de 40 Bush Fighter en un pueblito pequeño de no más de 1,000 habitantes, ¿verdad? Arrestaron a más de 40 Bush Fighter. Y se dio cuenta la policía que a la gente que arrestaba era la gente que tenía las motos muy cortas, o sea, que no tenían loderas delanteras, que la lodera trasera estaba recortada, que estaba pintada de alguna manera la motocicleta. Entonces, de ahí, la revista Life, si no estoy mal, publicó una fotografía de un Bush Fighter en una motocicleta 43 WLA, que eran las motocicletas de guerra. La palabra Bober en inglés significa corto, que no es lo mismo que cortar, que es chop, de donde surgieron las chopper, pero eso lo vamos a hablar en el siguiente segmento, que nos tocaría hablar de chopper, ¿verdad? La palabra Bob significa corto, y eso es porque las motocicletas de guerra, que eran las WLA, tenían una bisagra donde para poder sacar la llanta trasera. Entonces, lo que hacían los patojos que compraban una motocicleta era recortar la lodera desde donde está la bisagra para adelante, ¿verdad? Entonces, más que todo, Bob es como corto y no cortar, ¿verdad? Porque en ese entonces, cortar un chasis de una motocicleta casi que era sacrilegioso, ¿verdad? Entonces, no podían hacer eso. Solamente achicaban la motocicleta, lodera pequeña, y le quitaban un montón de suministros que utilizaban en la Segunda Guerra Mundial, y
pues de ahí para adelante ya es historia, ¿verdad? Pues miren, la verdad que hablar de una bobber es un tema muy extenso. La verdad que había muchas reglas no escritas en ese entonces. Por ejemplo, tenías que utilizar una motocicleta americana o una motocicleta de los aliados. Y un ejemplo muy claro es esta motocicleta que tenemos aquí. Es una motocicleta Harley Davidson que respeta mucho los lineamientos de una bobber de época, ¿verdad? Por ejemplo, el sistema Springer de suspensión delantera, ¿verdad? Que era lo que se utilizaba o era lo que existía en esa época. Una llanta ancha, porque eran motocicletas que eran utilizadas en el lodo. El sistema de chasis hardtail, que es un sistema rígido de suspensión. Y pues lo que le da el nombre a una bobber, que es una lodera trasera recortada pegada a la lodera, ¿verdad? En el esquema de colores era también muy básico. Grises, blanco, negro, franjas y cosas que eran realmente lo que podías tener en un taller pequeño de motocicletas, era lo que era una bobber como tal, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos en Guatemala un ejemplo muy claro de una motocicleta bobber, podríamos decir de época, por todos los lineamientos que se respetaron. Ahora, pues hay un montón de esquemas que fueron evolucionando. Ya se rompieron un montón de reglas. Por ejemplo, puedes utilizar una motocicleta japonesa o puedes utilizar una motocicleta británica o de cualquier parte del mundo. Si sabes qué es lo que vas a hacer y sabes ciertos lineamientos de una bobber, es ahí donde podemos arrancar, y también tenemos un ejemplo de ello, a lo cual también queremos sacar en este segmento. Pues bueno, miren, realmente mucha gente me ha preguntado qué significa bobber en inglés, y les voy a explicar. La palabra bobber en inglés, la palabra bob significa corto, que ojo, no es lo mismo que decir chop, ¿verdad? Fue donde surgieron las choppers. Una bobber de época, realmente lo que se hizo fue reducir lo más posible de piezas, porque como les estaba explicando, una WLA, una 43 WLA, tenía piezas para uso militar, y estas, cuando la gente salió de la guerra, lo que hizo fue reducir en mayor grado la cantidad de piezas que eran utilizadas para la milicia y darle un mejor estilo, ¿verdad? Entonces, como les explicaba aquí, realmente ella tiene un aspecto muy clásico y características muy usuales de una motocicleta bobber de época, como lo es el asiento trasero, que es con suspensión. Obvio, una bobber siempre va a ser una moto solo seat para una sola persona. Lo recortado de la lodera trasera, que no tiene que superar en muchos casos el eje trasero de la llanta. La pieza como tal, la lodera tiene que estar lo más ajustada posible a la llanta, y es de ahí donde sale el nombre corto, que está reducida desde donde estaba el eje de la lodera trasera de la 43 WLA para adelante. Entonces no significa chop, porque esta no es una chopper. La chopper lo que hacían era cortar el chasis, y decir cortar el chasis en una bobber casi que era como que sacrilegioso, ¿verdad? Pues miren, como les estaba diciendo, realmente no hay nada escrito en letras de oro, ¿verdad? Máximo en una moto customizada, y ejemplo de claro es esta pequeña motocicleta Honda Shadow, que los hermanos de Custom Leather nos hicieron el favor de prestárnosla para este segmento, y ejemplo claro es esta Honda Shadow, que ya no es una motocicleta americana, sino que es una motocicleta japonesa, y como les digo, no hay nada escrito en letras de oro, ¿verdad? Ella es un ejemplo muy claro de una motocicleta bobber moderna. ¿En qué radica esto? Realmente una bobber moderna es una motocicleta, aquí en este ejemplo que tenemos, que les vamos a explicar, ella es una motocicleta con suspensión delantera telescópica, que antes no existía, ¿verdad? Suspensión trasera, pero este es un estilo de suspensión que se llama Softail, que es un estilo de suspensión pero escondido, ¿verdad? Hagan de cuenta, por decirles, un monoshock, pero con el estilo de chasis que viene desde la punta del tanque y que cae hasta el eje delantero, pero realmente hay un shock ahí escondido, ¿verdad? El tanque que se le puso, que si es de una motocicleta americana, corto. ¿De dónde viene esto? Realmente esto viene desde las motos
Crocker, que Albert Crocker fue el que diseñó las primeras motocicletas Crocker de tanque pequeño en 1943, si no estoy mal, ¿verdad? Y eso también fue un boom que surgió en las motocicletas Bobber, y por eso la mayoría de Bobber modernas procuran utilizar un tanque pequeño, ¿verdad? Lo que varía de una motocicleta de época, en estas motocicletas les diría yo las barras telescópicas, que es una suspensión más suave y más moderna, ¿verdad? Ellos le pusieron un timón tipo Club Bar que obedece más a un tipo Café Racer, pero si lo sabes adaptar con este diseño queda muy bien. Estos son unos clip-on que le pusieron abajo de donde va el timón original, ¿verdad? También hay unos Club Bar, también hay un Monkey Bar, o sea, en las nuevas Bobber o en las Bobber de concepto más moderno es romper las reglas en todo aspecto, ¿verdad? Porque así como esta, que es una motocicleta de crucero, también hay scooter que han hecho Bobber, también hay motocicletas de diario que han hecho Bobber, o sea, no hay nada escrito, ¿verdad? Las letras que le pusieron al tanque, que como le estaba explicando, que es un tanque pequeño, suspendido encima del chasis, ¿verdad? También evoca mucho a las motocicletas de posguerra, donde a las bombas o a los aviones de la Segunda Guerra Mundial le ponían frases muy célebres de cada equipo, de cada grupo, según el destacamento militar donde estés. Negra como ella sola, ¿verdad? Básico, un color básico y mucho carácter, ¿verdad? El detalle en cuero de los escapes, el wrap que se utiliza para los escapes para aislar un poco el calor directo a la pierna, y que el filtro KIN en el carburador hacen que ella sea una Bobber, pero con estilo moderno. Pues bueno amigos, la verdad que hablar de Bobber, de toda la historia de Bobber, nos quedamos creo que un poco cortos, pero en realidad queremos darles un poquito de historia para que sepan de dónde es que vienen todas este tipo de customizaciones, la historia atrás de ello, ¿verdad? Queremos agradecer también a Iván Goñas, que fue el que nos prestó la localidad de su restaurante Bobbers, ¿verdad? Y como estamos hablando de Bobbers, pues se empató bastante bien. También a los amigos de Piston Rus, que nos prestaron un par de motocicletas para ejemplificar un poco de la historia de las motos. A Hugo Calderón y a Héctor Ramos, que también nos prestaron la Bobber por excelencia aquí en Guatemala, ¿verdad? Que también colaboramos un poco con ellos. Y qué les puedo decir, gracias a la gente que escribió a la página de Pasión por las Motos, que le dio like al nuevo segmento que estamos pretendiendo abrir. Y no se olviden seguir escribiendo en la página de Pasión por las Motos. A mí me pueden seguir como Osman Barrios en Facebook. Y gracias por haber asistido, y no se olviden que aquí en el segmento de customización también vivimos la pasión por las motos.